Para realizar la construcción del dispositivo Domptamneia se necesitan dos pares de modelos, una mordida constructiva hecha mediante el tenedor y la copia de la anamnesis del paciente. El par de modelos blancos se destinará a la construcción de las bases del dispositivo y el par de modelos amarillos se destinará al montaje en el verticulador con la mordida de cera constructiva. La copia de la anamnesis proporcionará informaciones fidedignas sobre la situación dentaria del paciente para que sea posible confeccionar un dispositivo eficaz. Los modelos blancos se deben recortar dándoles forma de herradura para facilitar el termomoldeado de los discos o placas plásticas de PETG. En cambio, los modelos amarillos se deben recortar solo por el lateral y allanar por debajo. Estos se montarán en el verticulador. A continuación, se deben eliminar todas las burbujas positivas de los modelos con ayuda de una espátula. Se delimita la línea media en los modelos amarillos antes de poner el tenedor con la cera de mordida constructiva. Se deben ocluir los modelos en mordida habitual y realizar un trazado referido a la línea media. Se adapta el tenedor con la cera de mordida constructiva en los modelos y se comprueba que no ha habido alteraciones, o sea, si la línea media está o no coincidiendo con la mordida habitual. En caso de que haya alguna alteración, esta se corregirá volviendo a poner los modelos sobre la mordida constructiva con la mano. Se fija el par de modelos amarillos en la mordida constructiva con cera caliente y se monta en el verticulador. El verticulador se debe poner de lado permitiendo una visión por detrás de los modelos. Un dispositivo con mucha presión podrá dificultar la introducción o extracción de las arcadas y generará efectos negativos como las movilizaciones dentales. Los puntos más propensos de sufrir retenciones acentuadas son las regiones cervicales y el triángulo que se forma entre un diente y otro. Los casos más propensos a tener ángulos excesivos de retenciones evidenciadas son casos de retenciones gingivales grandes, casos con diastemas, casos con implantes, casos con faltas de dientes, casos con prótesis fijas suspensas, apiñamientos de los incisivos y casos de anatomía dental en los que la cervical es muy estrecha con relación a la corona. Para eliminar los ángulos excesivos de retención se utiliza la masa de goma. A continuación, veamos algunos casos de cómo se aplica la masa de goma. Casos de coronas grandes es común tener mucha área retentiva. Entre un diente y otro siempre se presenta un ángulo retentivo. Otra región es la cervical lingual de los dientes posteriores e inferiores. Se aplica la masa engomada suavemente en esas regiones. Caso de retracción gingival en dientes posteriores y falta de dientes. Se aplica la masa de goma eliminando la retención acentuada en la región de la retracción gingival y en el espacio libre de la falta dental. Caso de implante o prótesis fija suspendida. En estos casos, la región cervical por vestibular y por palatina o lingual es muy retentiva. Se aplica la masa de goma en estas regiones aliviando bien, pues el dispositivo no puede hacer presión en la prótesis. En caso de que no esté bien aliviado, esta podrá soltarse futuramente. Casos de prótesis removibles de tipo PPR. La mayoría de veces que un paciente usa prótesis removible, es viable confeccionar el dispositivo Domptamneia sobre esta. Es común que los pacientes se sientan incómodos al dormir sin la prótesis. Ello influye en la apariencia del paciente y afecta negativamente a la convivencia conyugal. Por ello, es necesario aliviar los ganchos de las prótesis removibles para que, al extraer el dispositivo Domptamneia, este no fuerce los dientes pilares, generando futuros problemas comprometiendo la vida útil de estos. En pacientes que estén usando barra de contención ortodóntica fija, es necesario aliviarla previniendo roturas de tal modo. Las bases del dispositivo se confeccionan con placas o discos plásticos del tipo PETG de 2 milímetros. Se retira la película protectora de esta antes de calentarla. Se utilizan las máquinas del tipo a vacío o las de presurización. Las máquinas de presurización son las más precisas, es decir, que se obtiene una mejor adaptación de las bases. Cuando se utiliza la máquina a vacío, se debe observar el calentamiento de la placa o disco de PETG hasta que se vea una barriga. Este punto es el momento correcto de realizar el estampado a vacío en el modelo. Los modelos que se estamparán deben estar deshidratados. Para deshidratar los modelos se utiliza un horno eléctrico o incluso un secador de pelo con una buena potencia. En el caso de que los modelos estén húmedos, las placas o discos de PETG podrán presentar burbujas e incluso dilatarse por reacción de choque térmico.
O sea, cuando la placa o disco caliente entra en contacto con el modelo húmedo, el material plástico se endurece rápidamente, apartándose del modelo, resultando holgado y no funcional. Se debe esperar el enfriamiento total de las placas antes de dar continuidad a los procesos de confección del dispositivo. El enfriamiento debe ocurrir de modo natural, no pudiendo acelerarse mediante el enfriamiento con agua. Después del enfriamiento natural de las placas o discos, se delimitan con un marcador las extremidades que se cortarán. La delimitación en la región posterior vestibular se debe hacer 2 milímetros abajo de la margen cervical. En cambio, dentro de la región lingual o palatina, se delimita 5 milímetros debajo del margen cervical. Se delimita también la región distal de los últimos molares y la región referente a la línea media. Se realiza el corte de la placa o disco de PEG con un disco de acero sobre el planteamiento delimitado. Se retira la placa del modelo en primer lugar, apoyando una espátula en la distal de los últimos molares. Se realizan movimientos oscilantes. A continuación, también se realizan movimientos oscilantes en la región anterior. Se repiten los movimientos oscilantes en ambos sectores hasta que la placa sale del modelo. Es natural que los modelos se rompan o se dividan. Por tal motivo se solicitan 2 pares de modelos al dentista. Un par de modelos para realizar la confección de las bases y el otro para realizar el montaje en el verticulador y terminar de construir el dispositivo. El recorte arterior de las bases en la región vestibular normalmente se realiza rodeando los márgenes cervicales de los dientes. En los casos de incisivos apiñados o vestibularizados, el recorte debe realizarse a la altura del tercio incisal. De esta forma, se facilita al dentista la instalación del dispositivo y no promueve presiones negativas en los incisivos. En cambio, en los casos de incisivos no vestibularizados, el recorte de la región anterior se debe realizar rodeando los márgenes cervicales de los incisivos. De modo general, la región distal de las bases se recortan tomando como referencia la distal del último diente presente. Cuando los terceros molares no están presentes, se deben recortar las bases tomando como referencia el medio de la corona de este. Este recorte es necesario porque evita el contacto de las bases en esta región. Sería un error recortar las bases eliminando totalmente los terceros molares, o sea, la base debe apoyarse en la parte mesial de los terceros molares, garantizando que estos no se extrudan. En la parte inferior en la que los dientes posteriores no estén presentes y no haya presencia de prótesis, la base se elabora de forma reducida, envolviendo solo los dientes presentes en el respectivo arco. En cambio, en la parte posterior, incluso no habiendo presencia de dientes posteriores, el recorte de la placa se debe realizar más posteriormente, garantizando espacio suficiente para la ubicación de los tubos que se pondrán en sentido sagital. En primer lugar, se regula la altura del verticulador trabando la abertura vertical promovida por la mordida constructiva. A continuación, se desencaja el verticulador y se extrae el tenedor de mordida constructiva. Antes de transferir las bases a los modelos montados en el verticulador, se crea una fijación mecánica en la parte interna de las bases. La fijación mecánica garantizará una excelente adherencia con la resina acrílica. Se transfieren las bases a los modelos verticulados, observando en este momento posibles ángulos de retenciones acentuadas. En caso de que haya puntos de retenciones acentuadas que imposibiliten la inserción de las bases en los modelos, se realizan ligeros alivios con la broca en esas regiones, hasta que se logre la inserción de las bases de forma que queden bien acopladas a los dientes. Se prueban los modelos encajados en el verticulador y se comprueba que no hay contacto de las bases en la región posterior. En caso de que haya contacto en la región posterior, se realiza un desgaste eliminando estos. Selección de materiales: resina de color azul, aislante para yeso, vaselina sólida, espátula, pincel y kit de montaje odontopneia ya ajustado. El kit de montaje del sistema odontopneia es de tamaño único. Se debe ajustar la parte superior expandiendo o cerrando las extremidades laterales de acuerdo con las necesidades de cada caso. El mismo procedimiento debe realizarse en la parte inferior en caso de que haya necesidad de ajuste. En casos de bocas anchas, se abren las extremidades laterales de ambas partes. En casos de bocas estrechas, se cierran las extremidades laterales de ambas partes.
Después de ajustar el kit de montaje, se inicia el procedimiento de acrilización aislando el modelo superior. Se debe tener cuidado para no contaminar la base plástica con aislante. Se aísla la conexión doble con vaselina sólida utilizando un pincel. Se realiza la acrilización con la técnica de resina manipulada. No es posible realizar la acrilización con la técnica polvo y líquido porque el monómero daña la base plástica de PETG, dejándola amarillenta y frágil. Se aplica la resina en estado pastoso en pequeñas cantidades sobre la base plástica. Se aplica la resina pastosa en toda la base plástica. Se pone el kit sobre la resina. La barra de deslizamiento debe estar ubicada ligeramente delante de los incisivos. La extremidad inferior del kit debe quedar con los dobleces hacia abajo. Se cubre el tubo blanco con resina. Se debe tener cuidado para que la resina no se esparza sobre la superficie oclusal de la base. Se terminan de cubrir totalmente los dos tubos blancos. A continuación, ponemos el logotipo Domptomneia en la parte anterior de la base. Se hunde el logotipo dentro de la resina con una espátula hasta que ésta toca la base plástica. Se cubre el logotipo con resina. A continuación, se gira la conexión doble hacia adentro del arco superior. Se cierra el verticulador para comprobar la ubicación de la conexión doble con relación al arco inferior. La conexión doble se debe ubicar siempre encima de los incisivos inferiores, no pudiendo quedar delante de estos. En caso de que la conexión doble quede delante de los incisivos inferiores, hay que empujarla hacia adentro. En caso de que la conexión doble quede por detrás, apoye una espátula en la extremidad final de los tubos blancos dentro de la resina aún en estado gomoso y vuelva a ubicar todo el conjunto hacia adelante. Compruebe la ubicación cerrando nuevamente el verticulador. A continuación, abra el verticulador, gire la conexión doble hacia afuera y lleve solo la parte superior a la polimerización. Después de la polimerización de la resina, retiraremos la barra de deslizamiento anterior de los tubos con ayuda de una espátula. Se termina de retirar la barra de deslizamiento tirando con los dedos. Se desgasta la resina en la región anterior logrando una forma inclinada. Se desgasta la resina sobre los tubos blancos logrando una forma plana. Por último, se desgasta la parte lateral en sentido vertical referente a los tubos blancos. Después del desgaste del exceso de resina en la parte superior, se encaja la barra de deslizamiento en los tubos sagitales blancos y a continuación se aísla la conexión doble con vaselina sólida otra vez. También se aísla la superficie oclusal de la base superior de ambos lados con vaselina, a fin de que no se pegue en el acrílico de la parte inferior. A continuación, se aísla el modelo inferior con aislante de yeso, con cuidado para no contaminar la base plástica con aislante. Se realiza la acrilización de la base inferior con cuidado para que la resina no invada las superficies oclusales de la base. Se encaja la parte inferior del verticulador en la parte superior boca abajo. Esta posición de encaje garantizará una mejor visión para ubicar la parte inferior del kit en el acrílico. Se endereza el verticulador y se pone la retención de la barra de deslizamiento inferior dentro del acrílico. Se ajusta la barra de deslizamiento de manera plana o paralela en la barra de deslizamiento superior. Acomode resina acrílica sobre las retenciones de la barra de deslizamiento inferior. A continuación, se pone todo el conjunto en la polimerizadora. Después de la polimerización, se retira el dispositivo de los modelos, primero el de la parte inferior y después el de la parte superior. Se utiliza una espátula y se realizan movimientos oscilatorios hasta lograr la retirada total. Es normal que los dientes de yeso se rompan cuando se retira el dispositivo. Se desencaja la parte superior de la parte inferior para dar inicio al desgaste del exceso de resina acrílica de estas. Se inicia el desgaste definiendo los bordes de la parte inferior. Se desgasta el exceso en las partes laterales en sentido vertical. La región anterior se debe desgastar cuidadosamente con una broca fina. Se debe tener especial cuidado para que la broca no toque la conexión doble ni la barra de deslizamiento. En la parte superior se realiza el acabado en las proximidades de la boca de los tubos con una broca fina. Se realiza el acabado con lijas en las dos partes, no obstante solo en las áreas acrilizadas. También se lija el límite de los planos oclusales, o sea, entre la resina y el material plástico de la base. Los bordes de las bases también pueden recibir el acabado con lijas. Se realiza el pulimiento con un cepillo para el pelo y piedra pómez. Es importante que la velocidad del motor sea lenta para que no se queme la resina y el plástico de la base. Se recomienda mantener siempre bien mojada la pieza a fin de obtener mejores resultados. Para efectuar el abrillantado,
Se utiliza la barra blanca y la rueda de paño especial odontopneia. El brillo se logra en seco. Se crea un rozamiento de la barra blanca en la rueda de paño en alta velocidad. Se pasa la rueda de paño especial en toda la pieza. Se debe apretar la pieza contra la rueda. Puede realizarse el abrillantado en toda la pieza. Esta rueda de paño se ha elaborado especialmente para dar brillo en placas o discos de PET, por ello no quema la resina ni la placa de PET. Se finaliza el abrillantado utilizando las ruedecillas de paño especial montadas en mandril de discos. Se utilizan las ruedecillas para conseguir el brillo en las regiones difíciles, en las que no se ha conseguido con la rueda de paño grande. Se pasa también la ruedecilla en la piedra blanca. A continuación, se lava el dispositivo, se seca y se encaja la parte superior en la parte inferior. El dispositivo odontopneia se embala fuera de los modelos, se etiqueta y se envía al consultorio del dentista dentro de una caja plástica apropiada. En los casos de dentición con coronas cortas o que presenten características anatómicas conoides, es necesario un rebasado en las bases del dispositivo. Por ello, en estos casos, antes de iniciar la confección del dispositivo, se realiza una copia del par de modelos blancos para que, al terminar la confección del dispositivo, sea posible rebasar las bases y garantizar que éste promueve una buena fijación en las arcadas. Generalmente, el mayor índice de aflojamiento tiene lugar en el arco inferior, visto lo cual, en un promedio de 80% de casos, no es necesario rebasar la parte superior del dispositivo. El rebasado también puede ser necesario como mantenimiento del dispositivo. Tiene lugar un desgaste natural por la frecuencia de uso del dispositivo. En tal caso, el dentista deberá enviar al laboratorio solo el modelo de yeso del arco que se necesita rebasar junto con el dispositivo odontopneia. Antes de realizar el rebasado, se desgastan las regiones de las almenas. A continuación, se realiza el alivio en las regiones muy retentivas con la masa de goma. En caso de que sea un dispositivo nuevo, confeccionado sobre coronas cortas, no es necesario realizar el alivio con masa de goma. Se aísla el modelo. Se aplica la resina en estado gomoso dentro de la base, en la parte que se debe rebasar. Se encaja la base con resina en el modelo, presionándolo hasta el límite. Se pone el modelo en la polimerizadora. Después de la polimerización, se retira el modelo de la base y a continuación se realiza el corte del acrílico y el pulimiento final.